parte de la colectividad. Pero él se da cuenta que apreciar intelectualmente no es actuar prácticamente. Es la primera manifestación, y luego es una de las grandes logros de la filosofía griega, de que hay una notable diferencia entre teoría y praxis, entre retórica y realidad, entre lo que uno dice y lo que uno hace. En todas las culturas hay evidentemente dichos similares, del dicho al hecho de mucho trecho, cosas así. Pero es el primero que se da cuenta, estimado público, de que la distancia entre realidad y retórica es imbatible, o sea que no se la puede reducir, porque a la humanidad le gusta que así sea. Por lo menos a la mayoría de los hombres con que Gilgamesh tiene que interactuar, ellos lo apoyan verbalmente, dicen, sí, hermanito, tienes razón, hay que mejorar esto, hay que cambiar esta ley, hay que derrocar a este tirano de la ciudad tal, etc. Pero cuando llega la hora de actuar, nadie lo apoya. Todos prefieren seguir con las rutinas normales de la vida cotidiana. Y él se da cuenta que esto también tiene una lógica. Uno vive una sola vez y uno no puede apostar todo a una sola carta. La mayoría de la gente tiene responsabilidades, esposas, hijos, etcétera, etcétera, y no puede apostar todo al cambio. Entonces Gilgamesh se da cuenta que lo que él al principio llama la traición de la gente, lo apoyan verbalmente pero le quitan el apoyo en la realidad, que eso pertenece a la lógica social. O sea que para sobrevivir hay lamentablemente que adaptarse a la realidad y que solamente las ideas pueden ser mantenidas como contrapuestas a la realidad porque están en un plano que no toca la vida cotidiana. Entonces aquí tenemos las primeras reflexiones sobre la distancia entre retórica y realidad, entre teoría y praxis, las primeras reflexiones sobre el sinsentido del ordenamiento social y político y sobre el sinsentido de la vida individual. Para Gilgamesh, que ve cómo va a morir, para él la muerte no tiene ningún sentido. La muerte no tiene ningún consuelo. No hay ningún consuelo posterior. No hay una, como los cristianos o los judíos, él no creía en una vida posterior. Y por lo tanto, aquí viene el núcleo, estimado público, que es muy triste, no vale la pena actuar de acuerdo a reglas morales, porque la vida no premia esa actitud. La vida premia no al justo, sino al astuto. No premia al que ha actuado con buen corazón, sino al que ha tenido éxito material. Y como no hay otra vida donde haya una recompensa, que es la gran teoría de los judíos y cristianos, no hay una recompensa para el buen actuar en la otra vida, entonces no vale la pena ser buena persona. Esa es el mensaje extremadamente pesimista de este pensador. Quisiera terminar esto del Antiguo Oriente, estimado público, con una reflexión, permítanme ustedes, de 1 minuto sobre el Imperio Persa. Cuando estos imperios, declarados por la Biblia como imperios de cuerpo de bronce con patas de arcilla, los asirios, los babilonios, etc., cuando estos terminan sucumbiendo ante el imperio persa une a todo el mundo conocido de entonces. Todo el mundo conocido en la antigüedad, Egipto, Mesopotamia, Persia, lo que ahora es Turquía, Siria, Judea, etc., cae el Asia Central, lo que ahora son los países, lo que antes era la Unión Soviética, los países del Asia Central y la India, todo eso cae en manos del primer imperio universal.
Y ese imperio es el persa, que más o menos el centro estaba ubicado donde hoy está Irán o Persia, ese país poderoso con el cual Bolivia tiene estrechas relaciones en el Medio Oriente. Y ese país, estimado público, conquista el mundo conocido, tiene unas habilidades organizativas y logísticas muy notables, son los primeros que establecen un sistema de impuestos universal, los primeros que construyen una red hasta hoy usada de carreteras en el cercano Oriente, pero estos no producen literatura. Y naturalmente hay que preguntarse por qué. ¿Por qué este gran imperio no ha tenido teatro, no ha tenido poesía, no ha tenido epopeyas? Porque tenía evidentemente escritura, que solamente cantan las glorias de sus reyes. Y la pregunta adicional es cómo este imperio tan grande, tan bien organizado, etcétera, cómo este imperio sucumbe muy rápidamente. 3 batallas han bastado ante los griegos. Entonces la pregunta es muy simple. ¿Vale tanto la fuerza o vale más la maña? O en términos más filosóficos, ¿es la razón, la cultivada por los griegos, realmente algo muy importante para el desarrollo del pensamiento? Los dejo simplemente reflexionando. Vamos a ver, si el tiempo alcanza, cómo es que los primeros pensadores griegos, los primeros, ya reflexionaron sobre diferencias, o sea, son comparaciones civilizatorias entre Grecia y Persia. Aquí hacemos la pausa. Al aporte judío-hebreo a la filosofía política por la enorme importancia que este aporte tuvo posteriormente vía el cristianismo. La filosofía moderna es impensable sin la contribución del cristianismo y el cristianismo impensable sin el judaísmo. Así que tenemos que ver muy rápidamente cuál puede ser el aporte, por ejemplo, de los escritores judíos antiguos a la filosofía política. Quisiera mencionar 2 hechos de importancia que tienen que ver con cultura general. En el Antiguo Oriente, los reinos de Judea e Israel no han tenido prácticamente ningún peso, ni político, ni militar, ni artístico. Estos 2 reinos eran muy pequeños, invadidos frecuentemente por sus vecinos, por los asirios, por los babilonios y finalmente por los persas, y no constituyeron un centro de poder importante. El único aporte es un aporte intelectual plasmado en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que es totalmente judío, y en el mensaje implícito para generaciones futuras que está en este libro, que ha sido simplemente fundamental para la cultura occidental, de la cual de alguna manera somos tributarios: la religión, el idioma, algunas costumbres, lo que leemos, etc. Por lo tanto, debemos mencionar algunos detalles referentes a ese Antiguo Testamento. Como les decía, cultural, política, militar y estéticamente, Judea e Israel no tuvieron peso en la antigüedad. Su influencia radica únicamente en la palabra escrita. Y este es un tema interesante, cómo un pueblo puede pervivir hasta hoy, y yo diría de manera relativamente exitosa, si vemos cómo Israel se contrapone a un inmenso mundo árabe e islámico, con relativo éxito, solamente debido a enseñanzas religiosas y morales que están contenidas en grandes escritos, para que simplemente ustedes vean la importancia
de los documentos escritos. Lo digo esto para provocar a ustedes, porque aquí hay la tendencia muy fuerte de creer que la historia oral es importante en un texto filosófico. En la historia oral se pueden transmitir listas de reyes, cuestiones de tecnología agrícola, reglas morales, pero no se pueden transmitir largos documentos de carácter intelectual abstracto. Por ello, estimado público, es que hay muy poco, si nada, de testimonios realmente válidos antiguos de la filosofía andina. Esto entre paréntesis. Tenemos entonces aquí el Antiguo Testamento, que según Jürgen Habermas, el actual representante máximo de la Escuela de Frankfurt, por las dudas anoto aquí el nombre. Habermas, aproximadamente desde 1995, viene publicando cosas que tienen que ver con la religión, aquí lo confeso. Esto quiere decir simplemente, estimado público, que textos religiosos pueden tener una enorme importancia filosófica, según Habermas, justamente en el campo de la filosofía política, no pese sino a causa de su carácter teológico. Según Habermas, el Antiguo Testamento nos da una visión extremadamente importante de los aspectos prepolíticos, es una palabra inventada por él, de los aspectos prepolíticos que están unidos a la religión. La idea, por ejemplo, de la justicia y del amor al prójimo, por lo menos en la forma codificada como se encuentra en la Biblia. Nosotros nos vamos a dedicar ahora, como vamos a proceder más o menos cronológicamente, vamos a ver sobre todo el aporte del Génesis, el primer libro de la Biblia, y de los Salmos a lo que podríamos llamar un protodesarrollo de la filosofía política. El Génesis, yo aconsejo su lectura, es muy fácil encontrarlo en internet. Cualquier Biblia contiene ese primer libro, porque, estimado público, el Génesis nos cuenta dos cosas muy interesantes. En primer lugar, ¿qué es el conocimiento genuino? Y, en segundo lugar, cómo se puede pasar del mito al logos, que es cómo empieza la filosofía propiamente dicha. Eva vivían felices en el paraíso terrenal, tenían todo lo necesario para sobrevivir, la comida asegurada, etc. Y tenían algo tan importante como la comida, que es la certeza de que eran hijos de Dios y que Dios se preocupaba de la moral y de la vida de ellos. Sin embargo, estos primeros seres humanos, hay que figurarse que todo esto es en realidad una metáfora para mostrarnos el desarrollo del conocimiento. Estos seres humanos mostraron curiosidad. Y ese es el comienzo, estimado público, del genuino conocimiento y al mismo tiempo del trauma que está unido al conocimiento. En el centro del paraíso existía el árbol del bien y del mal. O, según las otras traducciones del hebreo, por ejemplo en alemán, se dice el árbol del conocimiento. Y Dios les había dicho a Adán y a Eva que prueben de todos los frutos del paraíso, con excepción de ese árbol. Sin embargo, Eva, influida por la serpiente, o sea, por el espíritu del mal, esto hay que considerarlo muy estrictamente, influida por el espíritu del mal, tentó al primer hombre a comer del fruto del árbol del bien y del mal.
La serpiente les dijo la famosa frase: si coméis este fruto seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Sensible ante los encantos eróticos de Eva, Adán se sometió prácticamente a su deseo y probó probó el fruto del árbol del conocimiento. E inmediatamente después de probar el conocimiento, ambos se percataron, se dieron cuenta de que estaban desnudos, o sea, de que estaban sin protección ante la naturaleza, cosa que no habían sentido nunca hasta ese momento. La desnudez también es una cuestión metafórica, o sea, expuestos sin protección pública histórica, cuando se abalanzan sobre Troya, que está en el lado asiático del mar Egeo, y que era un país, un estado que controlaba las rutas del comercio. Entonces, naturalmente, era una presa codiciada por los otros estados griegos. La Ilíada, la primera de las grandes epopeyas de la cultura occidental, la primera, y la primera con un autor más o menos identificable, que es Homero, aunque hay varias teorías de que no ha sido él, lo mismo que en Shakespeare, ¿no? Que hay muchas teorías que dicen que no ha habido él, pero ha habido alguien que ha hecho si lo llamamos Homero, cualquier cosa es una cosa muy secundaria. Alguien ha tenido que escribir estas epopeyas, la Ilíada y la Odisea. La mayoría de los pensadores, estimado público, y a los que sigo, por ejemplo, Jürgen Habermas y otros, han establecido que estas epopeyas son diferentes de la mayoría de las epopeyas del resto de la humanidad. Diferentes, no mejores, sino simplemente que tienen un punto de vista objetivo. Y eso es lo que fundamenta la filosofía griega. ¿Qué quiere decir esta palabra general y esta frase que puede resultar patética? Homero, estimado público, era griego aqueo, o sea, pertenecía étnicamente a los vencedores, a los enemigos de Troya, a los que terminan hundiendo a Troya. Y sin embargo, los habitantes, los gobernantes y los combatientes troyanos, por ejemplo Héctor, son tratados con todo respeto, hasta con cariño por este autor. Entonces aquí, según estos pensadores, sobre todo alemanes, a los cuales sigo, ellos creen que la filosofía se ha originado, es más o menos el año 800 antes de Cristo, o sea, 300, 400 años antes del inicio de la filosofía griega. Ellos creen que se ha iniciado con la tendencia objetivista que se nota, según ellos, claramente en estas dos grandes epopeyas. O sea, el tratamiento diferenciado sobre todo del enemigo. Si nosotros vemos, hay muchísima literatura sobre ello, si vemos, por ejemplo, las epopeyas de los asirios, que son los que más material nos han dejado, los asirios celebraban sus glorias militares, sus enormes conquistas, son los primeros que conquistan Egipto. Los asirios son también los primeros que conquistan lo que hoy es Turquía, Siria, etc. Es una enorme expansión. No hay que confundir Siria con Asiria, no son dos cosas totalmente diferentes. Los asirios, estimado público, inventan realmente máquinas militares extraordinariamente exitosas. En esa época un invento como el carro de combate guiado por caballos era una arma mortífera, sobre todo para la infantería clásica. Los asirios también han dejado notables epopeyas, pero esas epopeyas son cantos, celebraciones, alabanzas de dioses, héroes y reyes. En cambio aquí, según estos autores alemanes, la gloria de Homero es como griego que cantaba, era un bardo, o
sea, un poeta itinerante, un bardo, un poeta que vive, estimado público, de ofrecer su voz, era ciego, de ofrecer su voz en las reuniones de los nobles guerreros griegos. Esa era su ocupación. Y naturalmente estos nobles guerreros griegos querían cantos, alabanzas a sus glorias. Pero aquí él canta objetivamente lo positivo del enemigo. Este sería, estimado público, el inicio de la filosofía política. O sea, el hecho de tratar al enemigo viendo sus lados positivos, nada más. Según estos autores, lo que ha hecho Homero en esa época, o sea, hace 2800 años, sería algo único, porque no habría otras culturas a nivel mundial que traten al enemigo con ecuanimidad y con objetividad. Ese sería el gran avance de la literatura y de la filosofía política que sigue a la literatura. Quiero mencionar solamente el hecho de que la Ilíada, o sea, la primera de las grandes epopeyas, empieza diciendo: yo canto la cólera de Aquiles. O sea, el autor mismo se defiende diciendo: yo canto la gloria del mayor héroe griego. Pero poco después, en el desarrollo de la Ilíada, se nota que Aquiles es medio loco, imprevisible, traidor, en fin, un tipo con cualidades éticas muy negativas. En cambio, los héroes troyanos, el rey de Troya, Príamo, y su hijo, el principal combatiente, el que lucha contra Aquiles, Héctor, aparecen como la encarnación de virtudes positivas. Entonces, aquí tenemos, estimado público, según estos autores alemanes, un tipo de literatura que trata de ser objetivo. Eso es todo. Ese es el gran avance donde se fundamenta la filosofía en general y la filosofía política en particular. El deseo de ser objetivo, o sea, de hacer justicia al enemigo. La otra gran epopeya, la Odisea, estimado público, tiene un cierto parecido con el mito de Gilgamesh. Es la historia de una sola persona, Odiseo, Ulises en español, contrapuesto a los avatares del destino. O sea, una persona que trata de hacer una vida que está contrapuesta a los destinos políticos de la época. O sea, un héroe individual que se levanta por encima de las convenciones sociales de su época. Ahora, esta Odisea ha tenido muchas interpretaciones. Hacia el final de este curso, cuando veamos muy brevemente la Escuela de Frankfurt, vamos a ver la famosa interpretación que es la base de la dialéctica de la Ilustración de Adorno y Horkheimer sobre el canto de las sirenas, que es uno de los núcleos de la Odisea, donde también el héroe, Ulises, actúa contra las opiniones y las actitudes generalizadas de la época. Entonces tenemos aquí una especie de celebración, no de virtudes colectivas, sino de virtudes individuales, muchas veces contrapuestas a las actitudes normales de la población, de la sociedad de su época. El individualismo sería entonces el signo, además del deseo, del anhelo de objetividad, sería, estimado público, el individualismo el otro de los rasgos importantes que no se encontrarían en esa magnitud en las epopeyas de otros pueblos. Quisiera mencionar ahora muy brevemente, estimado público, a Hesíodo, que es el segundo de los grandes pensadores griegos, un poquito posterior. Estamos en épocas muy arcaicas y por lo tanto no hay detalles exactos sobre las biografías. Si Homero es del siglo IX u VIII antes de Cristo, Hesíodo es seguramente del VIII o del VII antes de Cristo.
Aquí tenemos otro hecho que, según estos pensadores alemanes, es lo distintivo de la cultura griega. Son los hombres los que se imaginan a los dioses. Hesiodo, en la Teogonía, es el que crea el panteón griego. No son los dioses los que crean a los hombres, sino los hombres los que crean a los dioses. Hesiodo, naturalmente, en forma antropomórfica, se imagina a los dioses como seres humanos muy fuertes, muy valientes, etc., pero con las mismas manías de los seres humanos. Los dioses que nos pinta Hesiodo son dioses que cometen adulterio, que se dedican a actividades eróticas en forma excesiva, que se dedican a engañarse mutuamente, a pelear por el prestigio entre ellos, etc. Entonces tenemos aquí, para los pensadores posteriores, el gran avance que significa que los hombres son los que definen el aspecto, las cualidades y el destino de los dioses, y no al revés. Entonces tenemos como una inversión de lo normal. Lo normal es que los dioses crean el mundo. Lo normal es que los dioses nos crean. Aquí al revés, Hesiodo, una sola persona, se imagina cómo son los dioses y su vida. Y es naturalmente, en líneas muy generales, son unos dioses depravados, unos dioses dedicados a pegarse, a pelearse entre sí, como los humanos, ¿no? Sobre todo a disputarse parcelas de poder. Júpiter, Zeus en griego, el dios supremo, es el que vence a Saturno, su padre. Y Saturno es el que vence a Cronos, el abuelo. Entonces son unas historias muy humanas. Y eso significa, para la filosofía política, que la esfera celestial es igual de macabra que la terrena. Y por lo tanto no es normativa. Ese es el gran avance que Hesiodo, y el comienzo de la filosofía política, el hecho de que no se reconoce una cualidad normativa superior en el campo moral, por ejemplo, a los dioses, sino que se los estudia fríamente, como Hesiodo lo hace. Fríamente se detallan los pecadillos, las manías, las intrigas de los dioses entre sí, también entre las diosas. No son mejores que los dioses. Por ejemplo, en uno de las figuras iconográficas, de los motivos iconográficos más usuales, que es el juicio de París, tres diosas compiten por cuál es la más bella. Y se decide que no tiene que ser un dios el que juzga, sino que tiene que ser un mortal. París, el hijo de Príamo, rey de Troya, que también en la guerra de Troya combate valiente y brillantemente. Entonces París es el que decide cuál de las diosas es la más bella, y a esa se le entrega la manzana de la discordia, la manzana de oro. Y las diosas, las tres, compiten con intrigas entre sí. Aquí estamos a kilómetros, estimado público, del panteón de los reyes asirios o babilonios o de egipcios, ¿no? Ahí los dioses son notables, bellos, eternos, etc. Y no tienen esas manías. Por ejemplo, en Egipto es impensable tres diosas compitiendo por cuál es la más bella y llamando a un mortal para que dirima entre las tres. En la cultura egipcia o en otras culturas eso es simplemente impensable, o en la cultura persa. En cambio aquí tenemos una democratización del panteón de los dioses. Sí, yo no estoy de acuerdo con que Hesiodo haya creado los dioses. Según lo que he leído es que más bien Hesiodo algo así como que trata de poner en sistema lo que en su pueblo se implora, es decir, las creencias religiosas. Porque digamos que lo que Hesiodo transmite de alguna forma es la religión griega, y ningún individuo puede crear una religión social, porque la religión se crea en comunidad. Por lo menos eso es lo que dice este helenista Francis Holdford en su libro de la religión a la filosofía, y el que dice que Hesiodo es el que pone en sistema todo aquello, toda esta teogonía,
es el famoso historiador John Barnett, ¿no? Burnett. Entonces, no sé, yo no estoy de acuerdo con que Siodo haya creado a los dioses. Tal vez me he explicado mal. Tiene usted razón. Tiene usted razón. Debería haber hecho como usted, es decir, sistematizar. Pero al sistematizar uno tiene como escritor una cierta libertad. ¿No es cierto? Nadie lo controla, Hesiodo, en sus noches. Hesiodo era campesino. Después de los durísimos trabajos del día, con una luz de aceite muy mala, ustedes imagínense, con rudimentos de escritura muy elementales, es el siglo VII u VIII antes de Cristo. Después de las duras labores cotidianas, este hombre, Hesiodo, que ha renunciado justamente al amor carnal, o sea, a la distracción por excelencia, este hombre se dedica a, como usted dice, a sistematizar. Pero ahí se le van pues algunas libertades. Por ejemplo, cuando justamente él cuenta las intrigas de las diosas, eso posiblemente no ha sido así. Tampoco posiblemente era la idea común, sino que él lo hace literario. Él en el fondo es un creador, porque él existe, como usted dice, un sentimiento, este dios es de tal cosa, Minerva es la diosa de la inteligencia, todas esas cosas seguramente eran una propiedad común del pueblo griego. Pero los detalles literarios, que son lo que nos interesan en el fondo, los detalles literarios son una creación de Hesiodo y de 2 o 3 otros pensadores. Además, no está mal, estimado público, como simple ejercicio, el pensar que un escritor también puede crear un panteón. Sobre todo nosotros que estudiamos filosofía y estamos muy orgullosos de nuestra profesión, podemos enorgullecernos de alguien que en unas noches duras, frías, sacrificadas, donde no había calefacción, no había luz eléctrica, no había nada de eso, es el comienzo de la historia griega. Alguien sistematiza, como dice usted, como le aumento yo, aumentando detalles de su cosecha, crea entonces un panteón extremadamente literario y extremadamente interesante. Ninguna religión que yo sepa tiene algo así como la competencia de 3 diosas por una banalidad que es la más bella. A modo de cortárseles una tercera mirada, cuando yo pasé filosofía griega con el señor Rodolfo Santibáñez, él tiene una interpretación muy interesante sobre lo que hacía Hesiodo, que él decía que en realidad todo lo que había escrito eran revelaciones que le venían de los dioses, porque antes la etimología de la palabra poeta significaba aquel que puede traducir el designio de los dioses. Entonces, en sueños, en teoría, eran que los dioses, cada uno de ellos iba y le contaba su historia a Hesiodo y que le revelaba. Entonces, no era tanto una sistematización de lo que pasaba, ni tampoco como que una invención, sino era más así como, no sé, como cuando Juana de Arco diga, oh Dios me habla, más o menos algo así. Entonces, tenían así como revelaciones él mismos que los dioses le daban. Nunca vamos a saber la verdad exacta, ¿no es cierto? Nunca. Por suerte, además. Sino que lo que vamos a conocer siempre son diferentes interpretaciones, que es lo que en el fondo ha hecho Hesiodo. Y yo creo que es un campo muy interesante justamente el no saber con exactitud si él era el instrumento de dioses que lo usaban para su revelación, o él sistematizaba simplemente una opinión común, o él creaba algo original. Nunca lo vamos a saber. Yo simplemente pongo a discusión de ustedes todas estas alternativas que nos han contado y por las cuales les agradezco mucho. No, simplemente la palabra poeta significa el que hace, ¿no? El creador. Poiesis en griego es la obra, entonces no es el que puede tener las revelaciones de los dioses. En serio, porque yo me acuerdo que había, en el mismo texto en el que nos dio el Rudy, habían unos prefacios y unas notas de autor que hacían comparaciones etimológicas con algunas otras palabras. Voy a buscar el texto. Inclusive creo que decía así, el que traduce el lenguaje de los dioses o alguna cosa así, la revelación. El que traduce la revelación de los dioses. Aquí al final. Muchas gracias. Otra lectura también que se puede hacer sobre el mundo griego es justamente
debe hacerse, creo, una división de lo que es el mundo griego posterior a lo que ha sido las invasiones dóricas y previa a ella, porque la Ilíada, la Odisea, muestran una imagen de lo que posiblemente pudo ser los antecesores de lo que es ya la polis griega. Los griegos habían perdido la noción de lo que era su origen y su cultura. Entonces también existe una modificación también de lo que era su relación con los dioses. Hesíodo en cierta medida trataba de expresar también una época, y esa época justamente expresaba en el relato de los dioses, de la victoria de Zeus por el poder y esta lucha constante, de que el cosmos, como tiene un carácter y un nivel cosmogónico, el relato de Hesíodo, de orden del universo, ¿no? Entonces, profundamente viendo así un poquito más de abstracción, la lucha entre estos seres divinos, ya sea con sus características humanas o no, y divinas, trata de mostrarnos de que el mundo es un orden de divisiones, por sectores, por partes, ¿no? Entonces, de las cuales uno puede tomar a la fuerza o no parte. Entonces, creo que justamente hay que diferenciar esa parte de la polis griega como tal y de su pasado cretomicénico, del cual se heredan muchas cosas y se modifican. Por razones de tiempo, estimado público, lamentablemente tenemos que terminar aquí. Esta aula va a ser utilizada a partir de las 6, ya son 6 y fracción. Así que en la próxima sesión todavía vamos a continuar con Hesíodo, porque Hesíodo es el primer filósofo de la historia. Él crea un orden histórico que es extraordinariamente importante y que ha tenido una influencia enorme. Él es el que crea la idea de una utopía arcaica, la Edad de Oro. Es decir, es un autor extraordinariamente importante para la filosofía política que todavía nos va a ocupar la próxima sesión. Gracias.